Benvinguts, germans, aquest primer diumenge de juliol, primer diumenge ja de vacances. Volem donar gràcies pel curs passat que hem patit, hem fet, hem tingut els joves i que ha anat bé o malament, però ha anat i ja estem al final, ja ha passat. I bueno, donem gràcies perquè ja comencem aquest estiu amb això, amb tot projectes, anar a fer esplais i coses per acabar de passar tot el mes. També els mestres que ja descansen ja dels nens també, que no deixa ningú. I bueno, esperem que ens vagi bé aquest temps també de relats i de calma de l'estiu. Demanem per tots els germans que no estan aquí, també que sabem que el Senyor està amb ells i que els cuida i els anima i bueno, nosaltres també els tenim en compte, tots. I bueno, gràcies perquè podem estar avui compartint la paraula del Senyor, estant tots junts i lluant com ell es mereix. Farem una lectura d'un salm que diu així: beneiré el Senyor en tot moment, tindré sempre als llavis la seva lloança. La meva ànima es glòria en el Senyor, se n'alegraran els humils que ho sentin. Tots amb mi glorifiqueu el Senyor, exalcem plegats el seu nom. He cercat el Senyor i ell m'ha respost, m'ha alliberat de l'angoixa que tenia. Alceu vers ell la mirada i us omplirà de llum, i no haureu de baixar els ulls avergonyits. El Senyor escolta el pobre que l'invoca i el salva de tots els perills. Acampa l'àngel del Senyor entorn dels seus fidels i els allibera, com avui aquí. Mantingueu la flama encesa, que el Crist ja està tornant. I quan arribi la llum ha d'estar ben alegre i ben brillant. Mantingueu el cor alegre, que el Crist ja està tornant. I quan arribi el cor ha d'estar ben alegre i exultant. Ningú és com tu, creador i rei de l'eternitat. Sempre més i amb gran humilitat hem de dir: ningú és com tu. Ningú és com tu. A la creu el meu rescat vas pagar. Al meu costat jo sé que caminaràs, fill de Déu, el meu redemptor.
Senyor, Rei de la glòria, creador de l'univers, demanem que ta paraula ens enlairi l'esperit. A tu venim per adorar-te, ets la llum del nostre cor, ets el mestre que ens ensenya la grandesa de l'amor. Oh Senyor, Rei de la glòria, creador de l'univers, demanem que ta paraula ens enlairi l'esperit. A tu venim per adorar-te, ets la llum del nostre cor, ets el mestre que ens ensenya la grandesa de l'amor. Dels dons que haureu rebut, reserveu-ne la part millor com a ofrena consagrada al Senyor. Gracias, Señor, un domingo más por permitirnos estar aquí todos juntos para alabarte. Gracias, Señor, por estas ofrendas. Multiplícalas y guíanos para que podamos servir aquí a nuestra comunidad en las Fonts. Gracias por tu gran amor, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Yo digo que enfadados están. Bueno, he tardado en salir porque hay que ponerse lo uno, ponerse las gafas, ponerse de todo. Espero que no llegue el día en que tenga que coger el bastón también, o que sí, ¿no? Y que podamos seguir sirviendo al Señor. Bueno, el título que habíamos puesto realmente es complicado a veces encontrar un título para una predicación. No sé si les pase, pero a mí me cuesta. A mí me cuesta el poder sintetizar en una frase y a mes que aquella frase sea atractiva, porque valido con la única persona que tengo por ahí cercana, me dice, no, eso no es atractivo, no, y no. Y digo, pues venga, dichosos. Así que ese es el título que habéis recibido en el Instagram y en el WhatsApp que ha creado Francés. Y ¿qué diríamos si habláramos sobre la palabra dichosos o la palabra felices y yo les hablara sobre los pobres, sobre los que lloran, sobre los humildes? Lo primero que nos vendría a la mente, quizá desde el punto de vista humano, digamos, sería como que no nos cuadra, ¿no? Esto de ser dichoso y llorar, ser dichoso y ser pobre, porque bueno, si entendiéndose como pobres, alguien que tiene falta de algo material, pues como que no puede ser feliz a la luz, digamos, de nuestro pensamiento humano, ¿no? Y a veces las lágrimas no siempre están asociadas, muy pocas veces incluso podríamos decir están asociadas a la felicidad, más bien están asociadas al dolor y la humildad. Mientras leía esta semana sobre qué poder reflexionar, una de las cosas que me saltó fueron las bienaventuranzas. Y bueno, las leí y era como natural para mí, ¿no? Y dije, pero es que, ¿qué puedo decir, no? de las bienaventuranzas. Y me puse a pensar realmente, intentar regresar atrás y decir, ¿qué pensarían los discípulos sentados alrededor de Jesús? Porque es lo que dice el Evangelio que ahora leeremos, que les hizo sentar y dice que les empezó a enseñar. Y yo pensé, ¿qué cara pondrían ellos cuando les decía bienaventurados los pobres, ¿no? O bienaventurados o felices o dichosos los que lloran? Y yo pensaba, es que ellos no tenían la información que hoy nosotros tenemos, porque nosotros ahora podemos entenderse bienaventurados o dichosos los pobres, ¿no? De espíritu. Y dices, vale, o sea, ya no está hablando del pobre de falta de bien material, está hablando del pobre de espíritu, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos la revelación completa, tenemos la Biblia completa, pero ellos cuando estaban allí sentados, intenté yo imaginarme, a ver, ¿qué cara deben haber puesto mientras Jesús les daba estas enseñanzas en lo que conocemos como el Sermón del Monte y las bienaventuranzas? Lo que sí sé es que Dios sí se encargó a través del Espíritu Santo que después ellos entendieran aquello que quizá ese momento no entendieran. Después de que Jesús murió y resucitó, mejor dicho, después de que Jesús murió, claro, los discípulos empezaron como a escamparse, ¿no? Ahí vemos a dos que se iban de regreso a casa, camino a Emaús. Y mientras tanto Jesús se les aparece después de resucitado y les dice, volved al aposento alto, ¿no? Que allí recibiréis el Espíritu Santo. Y ahí estaba el primer paso de aquello que Jesús les había anunciado, ¿no? Que cuando Él se fuera vendría un poder de lo alto. Y después sí que estoy segura que ellos entendieron y retrocedieron. Y ese Espíritu Santo, como dice la Escritura, que Él nos recordará todas las cosas. A los primeros que probablemente les hizo recordar todas las cosas fue a ellos. Y yo me los imagino a ellos empezando a recordar y a armar en su mente todos esos 3 años que ellos habían vivido, ¿no? Y cómo ellos, guiados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, fueron capaces de escribir la Biblia. Fueron capaces de escribir estos libros que empezaron a diluirse conforme iba pasando el tiempo y Dios cuidó y usó a esas personas a través del tiempo a escribir aquello que habían vivido con Jesús. Y esas enseñanzas, y entonces yo me lo imagino a un Mateo, ¿no? Escribiendo
aquellas bienaventuranzas, diciendo, esto nos enseñó. Y ahora a la luz del Espíritu Santo lo vamos entendiendo, lo recopilamos y somos capaces de transmitir a través de la palabra del Señor. Y probablemente si yo hoy me parara en el mercado de las Fonts y leyera este sermón del monte y me pondría bienaventurados los pobres, porque los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, probablemente tampoco la gente lo entendería, ¿no? Pero Pablo dice que para el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Y entendemos como hombre natural aquel que no está dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? El hombre. Y dice porque les son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Así que eso probablemente nos pasaría. Es por eso cuando leemos las bienaventuranzas realmente están escritas para que a la luz o dirigidos por el Espíritu Santo las podamos entender. Así que es Jesús quien nos enseña a vivir esas bienaventuranzas. Jesús les explica a esos discípulos sentados ahí en la montaña, pero luego les enseña con la vida y las pone en práctica. Y pensando hoy, eso es lo que nosotros también debemos hacer con esas bienaventuranzas, ponerlas en práctica. Y esto probablemente nos dará la oportunidad de aquellas personas que nos rodeen, ¿vale?, explicarles lo que significan, quizás si se preguntan algún momento, o simplemente nos consideren locos o fanáticos, ¿no? Pero si no las vivimos, ya leeremos hacia el final, probablemente si no dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a vivirlas, nos quedaremos en una sala insípida, como veremos ahora en la lectura que haremos, o seremos una luz debajo de un almud. Veamos lo que dice las bienaventuranzas. Vamos a leer en Mateo, capítulo 5, versículos del 5 al 16. Creo que solo dije hasta el 12, llegaremos hasta el 16. Dice, al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él empezó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, vuelve a repetir, es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Y fijaros cómo después de explicarles estas bienaventuranzas, estos dichosos, felices, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonaréis? No sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por la gente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Reflexionaremos esta tarde sobre las 3 primeras, iba a hacerlo sobre la 4ª, pero se me alargaba mucho, así que reduje a las 3 con la promesa de que continuaremos viéndolos en cuanto tengamos una oportunidad. Muchas de las cosas que Jesús enseñó, las iba enseñando mientras caminaba, ¿no?, con la multitud, con sus discípulos, pero aquí empieza diciendo que subió al monte y se sentó. Normalmente los maestros, los rabinos, digamos, se sentaban para enseñar. En la sinagoga el que enseñaba estaba sentado. Así que esto nos da un matiz
de cómo Jesús dedica un tiempo a la enseñanza, pero en la intimidad. Dice que se sentó con sus discípulos. Y empieza diciendo: bienaventurado, dichosos, dicen otras versiones, felices, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las primeras palabras, pobres de espíritu. ¿Qué es ser pobre de espíritu? ¿Vale? Empieza uno a darle vueltas en la cabeza, a ver, ¿qué es ser pobre de espíritu? Está claro que no es falto de bienes materiales, porque si no, no estaría la palabra espíritu. Pero bueno, ¿qué es ser pobre de espíritu? Y buscando, dije, bueno, voy a usar una parábola que reflejara qué es pobre de espíritu. Jesús usaba las parábolas para eso, para explicarles aquellas cosas a sus discípulos. Y vamos a leer la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18. Dice: Jesús también contó esta otra parábola a unos que confiadamente se tenían por justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, poniéndose en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que poseo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se mantenía a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que el recaudador de impuestos descendió a su casa más justificado que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será exaltado. Ese recaudador de impuestos es el ejemplo que quiero que os quedéis en vuestra mente cuando habléis del pobre de espíritu. Ese recaudador de impuestos que exclama: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ser pobre de espíritu es darnos cuenta de nuestra insuficiencia. Es entender que las buenas obras que están mencionadas aquí por el fariseo no son suficientes para darnos la entrada al reino de los cielos. Que nada de lo que hagamos por nosotros mismos nos hace ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en su carta a los Romanos. Y entonces, cuando nos damos cuenta de esto, de que nada de lo que hagamos nos hace dignos de estar en la presencia del Señor, es cuando nosotros nos volvemos pobres de espíritu. Y entonces, cuando te das cuenta, no puedes sino mirar hacia la cruz de Jesús. Esa cruz es la que nos da la entrada. Es por gracia. Es tomar ese regalo. Y una vez que aceptamos, como Jesús termina en la parábola diciendo: volvió a casa justificado. Volvemos a casa justificados. Y me encanta porque cuando leía la parábola decía: volvió a casa justificado. Yo dije, se me vino la parábola del hijo pródigo. Y así somos nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Jesús. Volvemos a casa. ¿Cuál es nuestra casa? No soy ciudadanos de este mundo, dice el Señor. Soy ciudadanos del cielo. Somos del reino de los cielos. Y entonces volvemos a casa. Y ahí está el Padre esperándonos con los brazos abiertos. ¿Qué debemos hacer después de que nos damos cuenta, o en algún momento de nuestra vida nos dimos cuenta de que éramos indignos para estar delante de la presencia del Dios? Exclamamos probablemente oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Hicimos un paso delante del Señor, pero cada día tenemos que continuar dando pasos. Mientras vivamos en esta tierra, debemos seguir teniendo presentes de que necesitamos de Dios. Cada día necesitamos de Dios. El camino a la independencia es la dependencia de Dios.
Si queremos ser independientes, ¿independientes de qué? Independientes de las circunstancias que golpean nuestras vidas, independientes de las tormentas que azotan nuestra barca, nuestra vida. La única manera de ser independientes de esas cosas que no nos afecte a tal punto de abandonar nuestra fe es ser dependientes de Dios. Seguir escuchando cada día cuando Jesús nos dice: yo soy la vid, tú eres el sarmiento. Si permaneces en mí y yo en ti, das mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Ojalá que esa sea nuestra oración cada mañana. Señor, quiero ir contigo porque separado de ti, nada puedo hacer. Ahí eso es cuando Jesús dice: dichosos somos cuando somos pobres de espíritu, porque encontramos en Jesús y en su sacrificio es suficiente para volvernos ricos, para volvernos al reino, para volver a casa. Y ya dejamos de estar destituidos de la gloria de Dios. Somos parte del reino de Dios. La segunda bienaventuranza podíamos calificarla como una paradoja. ¿Recuerdan cuando hablábamos de paradojas? Eran encontrar dos palabras o conceptos que parecerían son contradictorios. Y aquellas palabras se presentan en esta bienaventuranza cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los que lloran, dice. Feliz y llorar, dichoso o llorar. Yo cuando he estudiado este fin de semana esta bienaventuranza, hay los dos tramos que hablan del llorar. Hablan del llorar de dolor, del llorar de tristeza. Lloramos a veces de impotencia. A mí muchas veces me pasa en mi trabajo que yo lloro de impotencia. Llorar por temor, llorar por dolor, llorar por una pérdida. Y si pensamos en estas dos vertientes de lágrimas, de lloro, en esos momentos nosotros, si estamos cogidos de la mano del Señor, hay promesas donde Él nos dice que Él nos fortalece, que Él nos da paz en esos momentos, que Él nos da consuelo en esos momentos. Pero también hay lágrimas de dolor espiritual, podemos decir. Y pensando en esto, se me vino a la mente aquel versículo que siempre nos conocemos como el versículo más corto, ¿no? Jesús lloró. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Y yo cuando leí este fin de semana, decía, ¿por qué Jesús llora? Muchas veces nos han explicado, Jesús llora por su amigo, porque finalmente había muerto su amigo. Pero ¿es que acaso Jesús no sabía que le iba a resucitar? Que volvería a abrazar a su amigo, porque para eso fue, a resucitarle. Y realmente pensando, Jesús llora porque Jesús ve la muerte. Ve la muerte, que significa separación. Ve a una Marta y María separadas de su hermano. Y ve cómo esa muerte y ese pecado, que es el que hizo que entrara la muerte en el mundo, es el que causó la separación entre el Padre y nosotros. Y Jesús llora porque ve ese pecado que es el que introdujo la muerte en nosotros. La carta de Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, y vosotros los indecisos, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que acercarnos a Dios, cuando nos acercamos a Dios y vemos su santidad y luego nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestro pecado, es como nos pasa como con el recaudador de impuestos, que solo podemos darnos, ¿no?, en el pecho y decir: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Cómo creen que estaba el corazón de este hombre de la parábola de Jesús? Yo diría que estaba triste. Él se dio cuenta de su condición de pecador
y le ora al Señor y le dice, ten compasión de mí. Y probablemente le ora con lágrimas de corazón, con lágrimas espirituales. Y Jesús dice que en esa condición buscó a Dios, porque está orando a Dios. Y Jesús termina diciendo, se fue a esa casa justificado. Sus lágrimas recibieron consuelo. Se fue a su casa justificado. Cuando Jesús les habla a los discípulos y les da la promesa del Espíritu Santo, les dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Me encanta estos versículos porque dice, ¿cómo no? Yo he pensado hoy, ¿cómo no llamarnos dichosos al leer estos versículos? Ahora tenemos un consolador, no un consolador lejano, dice un consolador que vive en cada uno de nosotros. Así que cuando dice bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo, no es que nos está dando consuelo, es que tenemos dentro el consolador. Ese consolador que nos da paz, que nos da fuerzas, incluso que si hemos pecado, dice que es el Espíritu Santo el que nos revela ese pecado. El salmista diría, muéstrame, perdóname Señor incluso de los pecados que me son ocultos. Es el Espíritu Santo el que hice algo que no debía, pues que no puedo dormir con esto y le estoy dando vueltas y le estoy dando vueltas. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que está mostrándote tu pecado. Y entonces Él mismo dice que nos lleva a arrepentimiento. Pedimos perdón a Dios y estamos allí cerca de Dios. Pero dice, pero el mundo no lo ve. No podemos pedir esto en el mercado de las Fonts cuando vaya a leerles las bienaventuranzas. No lo ve, no le conoce, no le puede recibir. ¿Y qué hacer nosotros entonces? ¿Nos quedamos aquí de brazos cruzados? Dice que hay unas palabras de Jesús cuando desde las afueras ve Jerusalén y dice que Jesús lloró por Jerusalén. Lloró y oró por Jerusalén. Nosotros tenemos que llorar y orar por las Fonts. Sentir compasión. Esa compasión que nos tiene que llevar a mostrarles a Dios. Me encanta porque las promesas, si os fijáis, van hablando del reino de los cielos. Cuando Jesús llega, nos dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí. Pero también hay un reino de Dios futuro en el que Jesús reinará y que nosotros reinaremos con Él. Hay dos etapas, el reino de Dios aquí, que como creyentes empezamos a disfrutar, y el reino total en el que Jesús reinará. Pues lo mismo pasa con esta bienaventuranza, cuando dice que bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Hay un consuelo que nos da el consolador que vive en nosotros. Pero también dice el Apocalipsis, y enjugará Dios toda lágrima de tus ojos y de los míos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que está sentado en el trono, ¿saben quién es, no? El que está sentado en el trono, Jesús, nos dirá, yo hago nuevas todas las cosas. Así que hay un consuelo aquí y hay un consuelo eterno, que es aquel que tendremos, que se basa en esta promesa del Apocalipsis. Y la tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra vez esta bienaventuranza nos muestra algo radical, ¿no? El hombre natural piensa que la conquista del mundo, ¿vale? El tener la tierra, el tener una posición, ¿vale?
no es exactamente de los mansos, no es exactamente de los humildes. Mientras más pisotean al que está abajo, más escalan, ¿no? Y esta es la oposición, digamos, a lo que significa el reino de los cielos. La conquista del mundo, dice, que se da a los mansos. Sabéis, el Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para los judíos. Y la importancia, si leéis, Mateo va haciendo mucho hincapié sobre el reino de los cielos y el reino de Dios. Es porque los judíos tenían una idea falsa de lo que sería el reino del Mesías que ellos esperaban. Esto ya más de una vez hemos comentado aquí. Ellos esperaban un Mesías que viniera a liberarles del yugo romano, que viniera a implantar ese reino a base de espada, ¿no? Un reino que viniera a liberarles. Y el Señor les dice, no, este no es el camino, ese no es, así no es mi reino. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una forma de todo opuesta de lo que ellos esperaban, de lo que los judíos esperaban. Y de nuevo, para entender qué es manso, vámonos a buscar el ejemplo de Jesús. ¿Qué palabra se os viene? ¿O qué palabra o qué versículo se os viene, no? Dice, aprended de mí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Aprended. Él mismo se pone ejemplo de ¿qué? De mansedumbre, de humildad. Aprendemos de Jesús. Y yo pensando dije, a ver, ¿cómo puedo yo decirles o darles un ejemplo de cuando Jesús tuvo mansedumbre? Pues es que basta ver la cruz, basta ver todo lo que pasó esa última semana al Señor. Aquella corona de espinas, las burlas, el manto, el sortear sus vestiduras mientras Él estaba en la cruz, el escupirle, el burlarse de Él. No me digáis que todas estas cosas no eran para bajar de la cruz y darles. No, ahí está el Señor Jesús manso, cumpliendo la voluntad de su Padre. Mientras Él estaba llevando esos pecados que esas personas estaban cometiendo. Él en la cruz estaba llevando esos pecados, porque Él llevó en la cruz los pecados pasados, presentes y futuros nuestros, dice la Biblia, y de toda la humanidad. Ahí estaban ellos burlándose de Él, y Él oraba por ellos. No me digan que eso no es ser manso. Ese es un ejemplo de mansedumbre. Y si hablamos de humildad, de nuevo Jesús, el mejor ejemplo. Me encanta los versículos que es lo que se llama el canto en la carta a los Filipenses, cuando escribe Pablo, dice, Jesús que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró el hecho de que fuera igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los seres humanos y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia va de la mano con la humildad. Jesús obedeció a aquel plan que Dios había trazado para rescatar a sus hijos. Jesús obedeció hasta el final y se humilló. Desde el momento en que deja el trono, deja de aferrarse a que Él es Dios y decide ser un vulnerable humano, nacer como un niño en un pesebre en el que no tuvo ni siquiera lugar donde estar. Desde ese momento hasta la muerte, Jesús fue siervo. Este es el ejemplo de mansedumbre que debemos seguir. Y yo pensaba, mansedumbre también es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que de naturaleza mansos no somos, ¿no? Unos más que otros o uno menos que otros, pero de naturaleza mansos no somos. Así que aquí está de nuevo el Consolador,
de nuevo aquel que habita en nosotros, ayudándonos a dar ese fruto. Mansedumbre, mansos. Y si tuviéramos que pensar en, ¿qué es ser manso? Dominar mis labios y mi boca. Y no decir lo que tendríamos ganas de decir. La mansedumbre es también tener una idea correcta de quiénes somos nosotros y no creernos más que aquel que está a nuestro lado. Significa también una ausencia total de venganza, de tomarse revancha, de procurar que el otro pague por lo que me ha hecho. No. Significa que hemos de ser pacientes, sobre todo cuando sufrimos injustamente, cuando sabemos que tenemos la razón. Ahí, mansedumbre. Es saber esperar en el Señor, seguros de que Él hará. En su momento, Él hará. El capítulo 8 sobre la vida en el Espíritu me encanta. Leerlo en casa si podéis. Romanos 8. Dice, voy a leer solo un pedacito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ciertamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues estoy convencido de que lo que padecemos en este tiempo no es comparable con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Así que cuando penséis en mansedumbre y en ser mansos, la mirada allá, en la eternidad. ¿Saben cuál fue la gloria que Jesús recibió después de esto que hemos leído? Que no se aferró a ser Dios, sino que tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Pablo termina diciendo, a Jesús Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa exaltación es la que recibió Jesús. Por esta razón Jesús nos dice, bienaventurados, dichosos, felices los mansos, recibiremos la tierra por heredad. Somos coherederos con Cristo. Me ha gustado mucho, me encanta la palabra escudriñar las escrituras. Escudriñar quiere decir leer y buscar el más mínimo detalle. Leer, volver a leer las bienaventuranzas y buscar en la vida de Jesús ejemplos que me ayudaran a entender aquellas cosas que Jesús nos enseña. Y dar gracias al Señor por el privilegio que hoy tenemos de poder ver la revelación completa. Volvemos a pensar, ahí están sentados los discípulos escuchando estas bienaventuranzas. Pero claro, ellos no tenían esta película que acabamos completa, o esta revelación completa que acabamos de intentar estudiar hoy, esta tarde aquí. Gracias al Señor, porque hoy sí que tenemos esa revelación completa. Hoy podemos estudiar la Biblia y entender lo que Jesús quiso decir y cómo vivió eso que nos enseñó. Somos bienaventurados, dice Jesús. ¿Qué hacer con estas bienaventuranzas? Pues vivirlas como Él las vivió. ¿Con la ayuda de quién? Del Consolador que vive en nosotros, del Espíritu Santo. Rogar, como termina diciendo estas bienaventuranzas, ser sal y ser luz. Ser sal para salar las vidas de los que nos rodean. Y ser luz, que reflejemos, no que nos enfoquemos a nosotros mismos. Ser una luz que enfoque a Cristo. Y así, yo pensaba, y solo así quizá, viendo nuestra manera de vivir, a los que nos rodean les lleve al menos a preguntarse por qué estas o estos actúan de manera diferente y, como dice, y glorifiquen a Dios. Que el Señor nos bendiga.
veig i com més et conec, més vull saber jo de tu. Déu meu, com bon terrisser, desfés-me, transforma, modela'm com tu vulguis, Senyor. Jo vull ser tal com ets tu, veure la vida com tu, saturar-me del teu esperit i reflectir al món el teu amor. Jo vull ser tal com ets tu, veure la vida com tu, saturar-me del teu esperit i reflectir al món el teu amor. I reflectir al món el teu amor. Tendremos el privilegio de acercarnos a la mesa del Señor. Las personas que damos gracias al Señor porque dice, tal como hemos estudiado, que la muerte de Jesús en la cruz nos dio la apertura al reino de los cielos, nos dio la vida eterna y el recordatorio con lo que vamos a hacer ahora, con compartirla, con sentarnos a la mesa con el Señor, es recordar eso, es recordar aquello de Jesús haciéndose hombre, muriendo por cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias y vamos a compartir. Dice 1 Corintios, institución de la Cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a dar gracias por este sacrificio del Señor. Senyor i Pare Celestial, gràcies et donem, Senyor, per aquest gran amor que vas tenir amb nosaltres. Sí, Senyor. Vas tenir tan gran, Senyor, que per això avui podem estar aquí, per donar-te gràcies, perquè vas donar la teva vida per nosaltres. Gràcies pel teu gran amor, gràcies pel teu perdó, gràcies per la vida que tu ens dones. Et preguem, Pare Sant, que segueixi estant sempre amb nosaltres, que no s'abandonis, Pare Sant, que ja en som totes, està aquí amb nosaltres fins a la fi. Sí, Senyor. Que en el nom del teu fill t'ho demanem i donem les gràcies. Amén. Amén. Tomaremos el pan.
es un poco incómodo, ¿no? Ah, ya, pero la gafas tú, ya. Vale, gracias. Jesús dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así lo hacemos. Tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Senyor, moltes gràcies pel sacrifici, Senyor, que vas fer la creu per nosaltres. Gràcies per la sang vessada, per tot el dolor que vas patir, Senyor, conscient que ho feies per nosaltres, Senyor, i perquè nosaltres tinguéssim salvació i vida eterna. Senyor, gràcies per aquest immens regal. Senyor, fes-nos conscients de tot el que això va significar, Senyor, i el que segueix significant a dia d'avui. Senyor, ajuda'ns a fer-lo tan valiós que el vulguem escampar per tot arreu. Senyor, ajuda'ns a portar tot això, tot el teu missatge, Senyor, arreu del món, Senyor. Ens aguanti les forces. Acompanya'n, Senyor, fes que mai deixem per vençuda, Senyor, aquesta missió que ens vas donar. En el nom de Jesús. Amén. Esta copa es el nuevo pacto, dijo Jesús. Es el pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así lo hacemos. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar, Señor, porque tu Espíritu trae a nuestra mente, Señor, todo este sacrificio, Señor, que tú hiciste una vez en la cruz, Señor. Haznos vivir conscientemente, Señor, de que nuestras vidas, Señor, dependen de ti, Señor. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso que nos diste, Señor, por permitirnos ser parte de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que dejaste, Señor, en medio de nosotros, por ese sacrificio, Señor, de amor, que te llevó a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu poder mostrado en la resurrección de Jesús, Señor. Gracias, porque hoy podemos decirnos dichosos, dichosos de ser parte de ti, Señor, de ser parte de tu pueblo, Señor, de poder celebrar juntos, Señor, esta mesa y tener la mirada, Señor, de que un día la celebraremos contigo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
suficient, em demostres cada dia el teu amor. És el meu goig i és el meu escut, no hi ha res a aquesta vida que m'ompli tant com tu, la meva força, el meu alè, roca ferma en la debilitat, la meva llum, el meu consol, tu ets tot per mi, Senyor, tu ets tot per mi, Senyor, tu ets el meu Déu, és etern el teu amor, i et dono gràcies perquè ets bondadós. Ets tot el que tinc, hem promès obeir-te, la meva ànima està ansiosa per la teva salvació, la meva força, el meu alè, roca ferma en la debilitat, la meva llum, el meu consol, tu ets tot per mi, Senyor, tu ets tot per mi, Senyor, tu ets tot per mi, Senyor, tu ets tot per mi, Senyor. Amén. I per finalitzar aquest culte llegirem l'última part del salm que hem fet al principi, que diu: el just pateix molts mals, però el Senyor sempre l'allibera. Vetlla per cada un dels seus ossos, no en trencaran cap ni un. La malícia du el malvat a la mort, els qui detesten el just pagaran la seva culpa. El Senyor rescata la vida dels seus servents, quedaran nets de culpa els que en ell es refugien. Que tingueu una bona setmana. Molt bé, i ara, com a comunitat,